Se acercan tiempos de elecciones en Estados Unidos y con ello la posibilidad de que Donald Trump se reelija como presidente. En este video conocerás el momento que está viviendo el mandatario estadounidense en su campaña electoral para el 2020 y conocerás todo en cuanto al asunto, por lo cual te invito a que te quedes a ver hasta el final este video que de seguro te sorprenderá. El martes 18 de junio, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio a su campaña de reelección en un mitin que duró aproximadamente 1 hora y media frente a 2,000 simpatizantes en el estado de Orlando, Florida, el cual es considerado clave para las elecciones de noviembre del 2020. Este acto resulta ser una mera formalidad, ya que Trump tramitó los papeles para presentarse a la reelección desde el primer día de su presidencia en el 2017 y se ha mantenido en perpetua campaña hasta ahora. El sistema electoral estadounidense fija periodos de 4 años en la presidencia, con la posibilidad de ocupar el cargo en 2 ocasiones, ya sean consecutivas o no, lo cual le da un margen a Trump para que se postule y extienda el régimen de mano dura con el que ha remontado preferencias, al menos por su política económica. Su lema de campaña será Keep America Great, mantengamos grande a Estados Unidos, una derivación del emblemático Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande nuevamente, que utilizó en la campaña del 2016. Durante su discurso, Trump volvió a hacer alusión al mensaje que le ha servido como apoyo desde hace 4 años. En esta nueva campaña, volvieron a sonar los ya conocidos temas de inmigración, noticias falsas, demócratas e incluso Hillary Clinton. En cuanto a su política migratoria, Trump reafirmó uno de los pilares de su campaña, es decir, el muro, y agregó que desataría una ola de deportaciones masivas, expulsando así a miles de extranjeros ilegales. Su intervención también estuvo cargada de mensajes contra lo que él llama fake news media, medios de comunicación que, según Trump, reportan noticias falsas para hacerle daño a él y a su gobierno. Respecto a los demócratas, Trump expresó una serie de quejas y ataques durante los primeros 15 minutos de su discurso. Finalmente, reavivó el tema de los correos electrónicos eliminados de su exrival Hillary Clinton y prometió encontrarlos en algún lugar del Departamento del Estado. De momento, la carrera por seleccionar al candidato demócrata en 2020 ha llegado a tener a 25 aspirantes principales, entre ellos Joe Biden, Bernie Sanders, así como los senadores Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kristen Gillibrand y Amy Klobuchar, entre otros. En las encuestas, de acuerdo a la firma Gallup, la aprobación de Trump como candidato nunca ha estado por encima del 46%. La encuesta que más le favorece es la de Rasmussen, que le da un 48% de aprobación. Una encuesta de Fox News lo ubica con 10 puntos porcentuales detrás de Joe Biden y 9 puntos detrás de Bernie Sanders, ambos precandidatos demócratas. Las demócratas Elizabeth Warren y Kamala Harris también lo superan, pero con un margen menor. Pero, ¿qué puntos a favor tiene Trump para ser reelecto este 2020? Primero podemos mencionar el éxito que han tenido los presidentes estadounidenses cuando buscan un segundo periodo, ya que, en la historia de Estados Unidos, 21 presidentes han conseguido reelegirse contra 10 que han fracasado. Sin embargo, su gran punto a favor es su economía. Durante el mandato de Donald Trump, hasta el momento, se ha logrado que la tasa de desempleo sea la más baja desde 1969. Los salarios, la productividad y la confianza de los consumidores han subido y la inflación se ha mantenido controlada, solo por mencionar algunos de sus logros.
Por el otro lado de la moneda, su índice de aprobación se ha mantenido muy bajo en comparación a Obama en el momento de su presidencia. Es esta impopularidad la que podría llevarlo al fracaso en las elecciones del 2020. Con la mira puesta en el segundo mando, Trump deberá probar que puede recuperar el hechizo político que desafió a los expertos a las probabilidades y que resultó en una de las victorias electorales más impactantes de la historia. Mi nombre es Mirna Villa y los dejo con Benny Rentería. Un principio que señala mucho el presidente López Obrador es la no intervención en los asuntos políticos de otros países. Como mexicano nos vemos mal opinando sobre candidatos que compiten por presidir en la nación americana. No debería competirnos, ya que no queremos que Estados Unidos ni otra nación se inmiscuyan en nuestros asuntos políticos. Sin embargo, al tratarse de un personaje político que viene desde hace ya tiempo haciendo campaña contra México, tratando de hacer daño a México e incluso insultando y degradando a los mexicanos, nos consideramos con el derecho de opinar en un asunto en el que él mismo nos ha involucrado. Seguramente el discurso de Trump en este año y en el siguiente para reelegirse tendrá consigo muchos más elementos racistas y demagogos que los que tuvo en su campaña anterior. Imagino también la intensificación de ataques contra México, así como el chantaje, amenazas y cuanta cosa se le ocurra para mantener feliz a su electorado. Un electorado que está contento con la doctrina Monroe y con la supremacía de la raza anglosajona sobre las demás razas de la tierra. Toda esa faramalla la viviremos nuevamente, pero ahora con la diferencia de que ese loco ahora es un jefe de Estado, el jefe de Estado de la nación más poderosa militarmente hablando en el mundo. ¿Quién sabe qué cosas estará dispuesto a hacer para convencer a su electorado de que vuelvan a votar por él? Lo que sí es seguro es que México ya no debería caer en su juego. Responder tweets es darle hincapié a que él siga mofándose de México. Urge que México no dependa más del comercio estadounidense y que diversifique sus exportaciones con otros países como Rusia, China, Cuba y Venezuela. Eso sería un duro golpe con guante blanco para Trump, que le gusta tenernos amedrentados. Lo único que hace falta es un presidente con pantalones que se atreva a quitar esa dependencia a Estados Unidos. Lamentablemente, si hay un loco así en el poder, es porque hay una sociedad que piensa igual que él. Es el reflejo del sentir estadounidense hacia los mexicanos. Es la cultura de los blancos que por generaciones se ha transmitido hasta cristalizar el ser de muchos de los que entre comillas se hacen llamar americanos. México debe tener dignidad y ya no más hacer tratos con un país que solo busca beneficiarse a él mismo. Un país que por años ha sobornado a nuestra clase política para hacerse de jugosos negocios en México, como privatizaciones y extracción de valiosos recursos naturales. México debe y tiene que desarrollarse para llegar a ser autosuficiente, y con esa autosuficiencia llegar a mejores acuerdos con Estados Unidos y otros países del mundo. Donald Trump es una oportunidad para que como mexicanos seamos más unidos, consumamos productos nacionales y apoyemos empresas nacionales, para que como mexicanos nos demos la mano mutuamente y logremos que nadie tenga que emigrar al extranjero por necesidad. Pero lograr eso no es fácil. Se requiere una mejor sociedad infundada en valores humanos y libres de sistemas corruptos, cosa que aún queda mucho trabajo por hacer. Soy Benny Rentería, una persona en algún lugar de México a favor de la educación. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta. También te invito a echar un vistazo en mi canal. En mi canal encontrarás videos de crítica social y que exponen las mentiras de las grandes organizaciones políticas y religiosas de México y del mundo. Te espero en mi canal. Hasta luego.